No nació en el poder ni fue criado por la violencia. Pero el destino afiló sus cuchillos en el momento en que Francis Davidson Fraser llegó al mundo un frío día de diciembre de 1923. En los estrechos callejones de Waterloo, donde los rumores de crimen flotaban como humo sobre los adoquines húmedos, el niño abrió los ojos a una ciudad que ya sangraba. Londres era un imperio vestido de sombras, y Frankie, el pequeño Frankie, estaba destinado a ser uno de sus hijos más oscuros. La ciudad lo marcaría, y finalmente lo coronaría con un nombre que helaría incluso al más valiente. Frankie, el loco. La familia Fraser no era una guarida de criminales. Era humilde, católica y agobiada por la pobreza. Su padre, un marinero de ascendencia mixta que llevaba en la piel las historias de océanos lejanos, y su madre, una lavandera de sangre irlandesa noruega, hilvanaban una existencia frágil. Rezaban en latín, se aferraban a los rituales y racionaban los peniques como si fueran reliquias sagradas. Pero la pobreza es un depredador, y los depredadores a menudo cazan a través de los niños. Frankie aprendió pronto que el mundo no repartía favores, exigía garras. Tenía 5 años cuando la familia se mudó a Elephant and Castle, una zona con un nombre jovial, pero que se vivía como un campo de batalla. Las calles susurraban promesas de riqueza rápida para quienes se atrevieran, y Frankie, con su mirada penetrante y su corazón inquieto, ya escuchaba. Su hermana Eva, una chispa en su joven vida, se convirtió en su primera cómplice. Juntos aprendieron que la supervivencia no se trataba de obediencia, sino de tomar. Su mundo no eran los sermones dominicales, eran los cigarrillos robados de las máquinas expendedoras y la emoción de romper lo que otros custodiaban. Londres, en aquellos tiempos, era una ciudad dividida por clases, ensombrecida por los tambores de guerra y atormentada por el hambre. Ser pobre era ser invisible, a menos que te hicieras inolvidable. Frankie quería ser inolvidable. Era lo suficientemente inteligente como para capitanear el equipo de fútbol de su colegio, lo suficientemente encantador como para repartir apuestas para los profesores, pero lo suficientemente inquieto como para anhelar algo más que aplausos en el patio. Cada cigarrillo robado, cada candado roto, cada huida apresurada de las miradas vigilantes, no era solo una travesura, era el ensayo de una vida escrita en desafío. La infancia fue su primera prisión y ya estaba forjando rutas de escape. A los 13 años, su rebeldía se materializó en consecuencias. Por robar 40 cigarrillos, Frankie fue enviado a una institución correccional, una jaula para chicos que se negaban a inclinarse. No fue el delito en sí lo que lo definió, sino la forma en que el castigo solo agudizó su determinación. Donde otros podrían haber sido quebrantados, él encontró una identidad. La autoridad, decidió, era solo otro enemigo al que burlar, otra barrera que derribar. La prisión no fue el fin de la inocencia para Frankie Fraser. La inocencia ya había muerto en el momento en que comprendió que la ley no era un escudo para los débiles, sino un arma para los poderosos. Entonces llegó la guerra. La Segunda Guerra Mundial encendió a Gran Bretaña con coraje y sacrificio, pero para el AMPA fue algo completamente distinto, una oportunidad. Mientras Winston Churchill unía a una nación contra Hitler, Frankie veía las noches oscuras y los armarios racionados como el camuflaje perfecto. Londres se sumió en el miedo, y Frankie prosperó en la oscuridad, saqueando casas mientras las familias se escondían de las bombas, vendiendo objetos robados en callejones, burlándose del uniforme que se suponía que debía llevar. Se convirtió en un desertor no solo del ejército, sino de las expectativas de la sociedad. Para él,
La guerra no era una tragedia, era un patio de recreo. Esos años fueron un paraíso, presumió más tarde, con una sonrisa que se curvaba en sus labios como humo. Nunca perdoné a los alemanes por rendirse. Esas palabras expresan algo más que arrogancia. Revelan la retorcida alquimia de un hombre moldeado por el caos. Mientras otros veían escombros y pérdidas, Frankie veía ganancias y libertad. Donde la mayoría rezaba por la paz, él rezaba para que las sirenas silbaran más tiempo, para que el miedo mantuviera las puertas desprotegidas. No era ciego al sufrimiento, simplemente creía que había sido elegido para alimentarse de él. El dolor de Londres se convirtió en el alimento de Frankie y lo devoró sin remordimientos. Pero la ciudad no perdona para siempre. En 1941, sorprendido allanando una tienda de lencería en Waterloo, fue sentenciado a 15 meses de prisión. Y allí, bajo los gruesos muros de piedra, los médicos lo marcaron con una nueva palabra: loco. La locura, decían, corría por sus venas, una enfermedad que ninguna celda podía curar. Lo trasladaron a un manicomio, un lugar donde se almacenaba a los destrozados, donde los gritos reemplazaban a los himnos. Para la mayoría de los hombres, semejante etiqueta era una sentencia de muerte. Para Frankie, era una corona. La locura no era vergüenza, era libertinaje. El mundo quería llamarlo loco, y entonces se volvería loco. Liberado en 1949, la ciudad lo esperaba como un escenario ávido de su villano. Londres había cambiado, se había reconstruido tras las cicatrices de las bombas, pero el submundo seguía siendo el mismo. Despiadado, rentable, embriagador. Frankie salió de su encierro no como un hombre humillado, sino como una espada afilada. Cada condena, cada nota médica, cada castigo solo quemaba la debilidad que una vez lo aferró. Lo que quedaba era un hombre que creía que el destino mismo lo había elegido para vivir al margen de la ley. Frankie Fraser ya no jugaba al crimen, lo encarnaba. Así comienza la leyenda de un niño que se convirtió en una tormenta. La pobreza fue su cuna, la violencia su tutora y la locura su herencia. El mundo intentaría enjaularlo, avergonzarlo o silenciarlo, pero Frankie Fraser no estaba hecho para ser silencioso. Estaba hecho para ser temido. En los callejones de Elephant and Castle, en las cárceles de Pentonville, en los manicomios del sur de Londres, los rumores ya habían comenzado. Decían que un lobo andaba suelto entre ellos, un lobo de sonrisa torcida y ojos que habían visto demasiado. Lo llamaban Frankie. Pronto lo llamarían loco. La Segunda Guerra Mundial se suponía que sería una lucha de naciones, de ideales que chocaban entre continentes, pero para Frankie Fraser fue algo completamente distinto. Una farsa donde la oscuridad le ofrecía refugio y el caos le ofrecía oportunidades. Mientras las bombas caían del cielo alemán y las sirenas aullaban en las noches londinenses, aprendió a moverse como un fantasma entre los escombros. Familias se acurrucaban bajo tierra, abrazándose por el miedo a la aniquilación, mientras Frankie merodeaba por las calles desoladas. Para él, los refugios antiaéreos no eran santuarios de supervivencia, sino bóvedas vacías esperando a ser descubiertas. A la sombra de una guerra librada por la libertad, encontró su propia forma de liberación, la libertad de robar sin testigos, de traicionar sin consecuencias. La ironía era grotesca, pero le sentaba de maravilla. Mientras Gran Bretaña ensalzaba a sus soldados como protectores de una nación maltrecha, Frankie se burlaba del uniforme. Reclutado en el ejército, desertó una y otra vez, escabulléndose entre los cuarteles con una sonrisa, negándose a vestir el caqui que otros llevaban con orgullo.
¿Qué sentido tiene morir en una trinchera embarrada cuando Londres está lista para ser conquistada? Drenia se jactaba ante sus compañeros desertores. Llevaba la rebeldía como una armadura, sin miedo a declarar que no le debía nada al rey ni a la patria. La ley lo llamaba cobarde, el ejército lo llamaba desertor. Pero Frankie sabía que no era así. Era un superviviente, y la supervivencia no se concedía con medallas. Se conseguía con manos rápidas, mentiras rápidas y el coraje de burlarse de la autoridad. La ciudad misma se convirtió en su cómplice. Los apagones envolvían Londres en un sudario nocturno donde incluso las estrellas parecían ausentes, y en esa oscuridad él encontró su escenario. El racionamiento de comida y combustible, la escasez de cigarrillos y licores, creaban un mercado de hambre que hombres como Frankie sabían explotar. Robaba tiendas, hurtaba provisiones y las vendía en callejones que apestaban a desesperación. Los cigarrillos robados por la mañana se convertían en moneda de cambio al anochecer. Las botellas de whisky que pasaban de contrabando ante los temblorosos tenderos se vertían en tratos secretos. Mientras el gobierno rogaba a su pueblo que soportara sacrificios, Frankie prosperaba alimentando sus antojos. Para el pueblo, la guerra era austeridad. Para Frankie, era lucro. Sin embargo, las ganancias no le bastaban. Lo que realmente deseaba era notoriedad. Frankie nunca se conformó con ser un ladrón anónimo, una sombra más que se mezclaba con el Londres de la guerra. Ansiaba el embriagador sabor del reconocimiento, la susurrada aceptación del poder. Ese anhelo lo llevó más allá de los pequeños robos a delitos que exigían audacia. Los asaltos con violencia. Rompería el cristal de una joyería, se apoderaba de relucientes puñados de riquezas y se esfumaba antes de que los silbatos de la policía rasgaran la noche. Diamantes y oro, brillantes como promesas de inmortalidad, pasaban por sus dedos, alimentando tanto sus bolsillos como su creciente leyenda. Cada golpe era más que un robo, era una actuación, y Frankie era su estrella. Pero la actuación tiene sus críticos, y la ley ansiaba presentarle un papel diferente, el de lunático. Arrestado una y otra vez, Frankie no era ajeno a las celdas, pero fue durante estos años que los médicos le diagnosticaron un escalofriante criminal demente. Enviado no solo a prisión, sino a manicomios, se encontró en lugares donde el aire apestaba a desesperación, donde los hombres murmuraban para sí mismos en interminables bucles de locura. Y sin embargo, Frankie prosperó incluso allí. ¿Locura? Drenia se burló. Si quieren locura, les daré locura. Empezó a cultivar la imagen, a lucirla con orgullo, convirtiendo el estigma en un arma, porque en el mundo que estaba construyendo, el miedo era moneda corriente y la locura podía comprar más terror que las balas. Cuando salió de su confinamiento en 1949, Londres había sobrevivido a la guerra, pero Frankie había sido transformado por ella. El chico que una vez robaba cigarrillos por diversión había desaparecido, reemplazado por un hombre que veía la violencia no como una necesidad, sino como un arte. Era más delgado, más duro, con ojos que brillaban no solo con astucia, sino con algo más oscuro, un gusto por la crueldad. Fue entonces cuando cayó en la órbita de Billy Hill, un gánster cuyo imperio se extendía por la ciudad como venas de podredumbre. Hill vio en Frankie no solo a un ladrón, sino una espada afilada, leal solo a la mano que la empuñaba, capaz de cortar a sus rivales con precisión despiadada. Frankie se convirtió en su guardaespaldas, pero en el submundo eso significaba mucho más que estar a su lado. Significaba derramar sangre a la orden. Esta nueva alianza marcó la transformación de un forajido de poca monta a un ejecutor profesional.
Frankie ya no robaba baratijas en tiendas desatendidas. Orquestaba violencia a cambio de dinero. Las hojas de afeitar se convirtieron en su herramienta predilecta. Sus cortes limpios dejaban cicatrices que susurraban amenazas con más fuerza que cualquier disparo. Cobraba 50 libras por corte, infundiendo miedo en los rostros de los enemigos de Hill, convirtiendo la brutalidad en negocio. Para él, no era crueldad, era artesanía. Cada corte era un mensaje, cada grito una firma. Y en el espejo Frankie empezó a ver no a un criminal escondiéndose de la ley, sino a un artista pintando con sangre. La ciudad recordaría su obra, quisiera o no. Claro que el submundo no se construye sobre la lealtad, sino sobre las arenas movedizas de la avaricia y la venganza. La violencia de Frankie le proporcionó riqueza, pero también lo arrastró a guerras de las que jamás podría escapar. Bandas rivales, jefes rivales, egos rivales. Londres era un tablero de ajedrez de poder, y él era el caballero que golpeaba con rapidez y sin piedad. En aquellos años, hombres como Jack Spot se alzaron para desafiar el imperio de Hill, y Frankie fue enviado para silenciarlos. Con cuchillos y puños, se unió a emboscadas que dejaban a sus rivales sangrando en el pavimento, mientras sus gritos resonaban en la noche. Sin embargo, incluso sumergido en la violencia, conocía el precio. Cada golpe que asestaba lo encadenaba más a un destino que solo ofrecía dos salidas, una tumba o una celda. La tumba tendría que esperar. Los arrestos llegaban con una regularidad espantosa, y Frankie pasaba más tiempo tras las rejas que en libertad, pero ni siquiera la cárcel podía domarlo. Provocaba disturbios, atacaba a los guardias, convertía las jaulas en escenarios de desafío. Cada sentencia se alargaba, pero las llevaba como medallas, prueba de que nunca se había doblegado, de que nunca se había rendido. Porque cada día que pasaba encerrado, su leyenda en el exterior se hacía más grande. Para sus enemigos, era una pesadilla. Para sus aliados, era indispensable. Y para sí mismo, era invencible, intocable, como si el destino mismo conspirara para mantenerlo con vida sin importar cuántos cuchillos clavara en otros o cuántas heridas cargara. Londres había resistido el Blitz, había reconstruido sus calles, pero en sus entrañas se libraba otra guerra, una guerra sin uniformes, sin banderas, sin tratados. Era una guerra de sangre y traición, librada en callejones y pubs, entre susurros y gritos. Y en el centro se alzaba Frankie Fraser, ganándose ya el nombre que lo definiría: loco. No porque hubiera perdido la cabeza, sino porque había abrazado la etiqueta que otros temían. La locura se convirtió en su máscara, su armadura, su identidad. Ya no era simplemente Frankie el ladrón, ni Frankie el desertor. Se estaba convirtiendo en algo completamente distinto. Una fuerza del caos que ni siquiera Londres, con todas sus guerras y heridas, podía contener. Las calles de Londres a principios de los años 60 no estaban pavimentadas con oro, sino con sangre. Frankie Fraser, recién herido por las cárceles y los manicomios, se adentró en un mundo donde el hampa comenzaba a configurarse como imperios. Atrás quedaron los días de los robos y hurtos. Era la era de los sindicatos, de familias que gobernaban como reyes sin corona. Frankie, curtido por años de castigo y envalentonado por su reputación de loco, se convirtió en algo más que un ladrón. Se convirtió en un arma para quienes podían pagar por el miedo. Y en este mercado brutal, dos nombres sobresalían por encima de todos los demás: los hermanos Richardson en el sur y los gemelos Cray en el este. Fue con los Richardson que Frankie encontró un nuevo hogar, una nueva causa que se sentía menos como un empleo y más como una hermandad.
Charlie y Eddie Richardson no eran solo gánsteres, eran visionarios de la crueldad, empresarios que vestían la violencia con los elegantes trajes de la legitimidad. Traficaban no solo con chatarra y tragamonedas, sino con el terror mismo. Frankie se coló en su órbita como una cuchilla en su vaina. Ellos le daban órdenes, él les daba una carnicería. Su especialidad se volvió legendaria. Las tenazas, arrancando dientes de las bocas de los traidores, convirtiendo la lealtad en una prueba de dolor. En un mundo donde la traición era inevitable, Frankie era la consecuencia. Pero ningún imperio surge sin rivales, y el reino de los Richardson se enfrentó a su espejo más mortífero en los gemelos Cray. Ronnie y Reggie Cray no eran simples criminales, eran celebridades, frecuentando los clubes nocturnos del Soho con estrellas de cine en un brazo y puños ensangrentados en el otro. Donde los Richardson eran fríos y calculadores, los Cray eran teatrales. Su violencia se envolvía en glamour. Frankie despreciaba el glamour. Creía en la brutalidad por sí misma, en el miedo como la forma más pura de control. Y sin embargo, no podía ignorar la sombra que proyectaban los gemelos. Su disputa con los Richardson era inevitable, una colisión de ego e imperio que inundaría Londres de carmesí. La disputa se originó en pequeños insultos, calumnias susurradas y enfrentamientos insignificantes, pero estalló en escenas de violencia operística. Una noche de diciembre, en el Club Astor, George Cornell, aliado de Richardson, se burló de Ronnie Cray con palabras que hirieron más profundamente que cualquier espada. Fue una herida al orgullo, y el orgullo, en el bajo mundo, es fatal. Días después, en el Club del Señor Smith, el ambiente se tornó denso de tensión. Frankie y sus compañeros de armas bebieron en exceso, sus risas quebradizas por la sospecha. Cuando Richard Dickie Hart, amigo de los Cray, sacó un arma y disparó salvajemente contra la multitud, la noche se convirtió en caos. Frankie recibió un disparo en el muslo, pero el dolor no le importó. Se abalanzó, le arrancó la pistola de la mano a Hart y lo golpeó hasta que el cráneo tocó el suelo con golpes sordos. La locura ya no era un rumor, era un espectáculo. Testigos jurarían más tarde que con esas patadas frenéticas, Frankie se ganó el nombre que lo acompañaría hasta la tumba. Frankie el Loco. No era la locura de la enfermedad, sino la del abandono, la de un hombre que ya no distinguía entre la supervivencia y la masacre. Parecía poseído. Su rostro una máscara de éxtasis mientras pisoteaba a Hart hasta el olvido. «¿Estás loco, Frank?», logró alguien. «Estás completamente loco». Las palabras se le quedaron grabadas en la memoria como una cicatriz. Al terminar la noche, Hart yacía muerto. Frankie sangraba y Londres tenía una nueva leyenda. Pero las leyendas tienen un precio, y la policía ya estaba afilando sus cuchillos. La represalia no se hizo esperar. El propio Ronnie Cray irrumpió en el pub Blind Beggar y ejecutó a George Cornell delante de testigos. Un asesinato tan descarado que conmocionó a toda la ciudad. Los Cray habían declarado la guerra no solo a los Richardson, sino a la civilidad misma. Frankie, acusado del asesinato de Hart, se encontró en juicio, y su nombre se susurraba en los tribunales con la misma reverencia que suele reservarse para los demonios. Aunque la acusación de asesinato se le escapó de las manos, gracias a la desaparición de testigos y a la reticencia del jurado, aún así, fue condenado a 5 años por disturbios y desorden público. Para Frankie, la cárcel no fue un castigo, fue un intermedio. La guerra exterior continuó y su reputación interior se extendió como la pólvora. Cuando emergió, se encontró en medio de una tormenta de traición. El imperio Richardson, aunque brutal, había comenzado a desmoronarse.
Demasiados enemigos, demasiadas deudas, demasiados hombres que decidieron que el precio de la lealtad era mayor que el miedo a la tortura. Los susurros se convirtieron en confesiones, y las confesiones en testimonios. En 1967, el Old Bailey albergó el infame juicio de la tortura, donde Frankie y sus aliados fueron acusados de crímenes tan grotescos que parecían sacados de pesadillas. Dientes arrancados de mandíbulas, clavos clavados en pies, cuerpos electrocutados con generadores de excedentes de guerra. Las pruebas eran una galería de horror. Frankie lo negó todo, sonriendo con sorna. Pero el veredicto fue férreo. 10 años, otra jaula, otra cicatriz. Pero la traición no solo proviene de informantes, se encona en su interior. Frankie empezó a comprender que la lealtad en este mundo era una ficción, un guión recitado hasta que la daga se deslizaba entre las costillas. Los propios Richardson, antaño sus hermanos, no podían protegerlo de la oleada de testigos que antes brindaban con él y ahora lo acusaban. En el silencio de las noches de prisión, quizá Frankie se preguntaba si la verdadera traición era su propia fe en la hermandad. Sin embargo, nunca confesó sus dudas. Ante el mundo, seguía impenitente, aún sonriendo, aún enloquecido. La locura se había convertido en su armadura, y si alguna vez la cuestionaba, nadie lo sabría. Mientras tanto, las calles de Londres cambiaban. El glamour de los Cray se desvanecía en sus propias células, su imperio destrozado por redadas policiales y traiciones. La banda de Richardson también se derrumbaba bajo el peso de juicios y penas de prisión. Las grandes dinastías del crimen londinense se habían destrozado mutuamente, dejando solo fantasmas y cicatrices. Pero a pesar de todo, una figura permanecía grabada en el imaginario colectivo como una cicatriz en la piel de la ciudad: Frankie Fraser. No era el más rico, ni el más poderoso, ni siquiera el más exitoso, pero era el más loco, y la locura tiene una forma de sobrevivir cuando todo lo demás se quema. Y así, la leyenda de Frankie creció no a pesar de sus traiciones, sino gracias a ellas. La traición lo hizo inevitable. Fue el superviviente que caminó a través del fuego y salió sonriendo. El hombre que llevaba las sentencias de prisión como medallas y la locura como una corona. Para los londinenses, era una historia para susurrar en los bares, un nombre para acallar las discusiones, una advertencia para los jóvenes imprudentes que se creían intrépidos. ¿Te crees duro? Swing. No eres tan duro como el loco Frankie. En un mundo de juramentos escritos con sangre y borrados por la traición, Frankie Fraser se alzaba solo. Un hombre cuya lealtad residía en la violencia misma, cuya fe residía en el miedo y cuyo dios era el caos. Se suponía que la prisión quebraría a los hombres, aplastaría su espíritu entre barrotes y una rutina interminable. Pero para Frankie Fraser, la prisión se convirtió en un teatro. En cuanto entró, los muros ya no lo confinaban, lo amplificaban. Los guardias esperaban su misión, pero Frankie los desafiaba. Sus compañeros de prisión temían el castigo, pero Frankie lo aceptaba con los brazos abiertos. Cada sentencia, cada motín, cada castigo alimentaba la leyenda que ya se estaba gestando. Donde otros se abatieron, él rugió, y el rugido resonó mucho más allá de las puertas de la prisión. Para el mundo exterior, ya no era solo Frankie. Era Frankie el loco, y cada motín, cada cicatriz, demostraba que el nombre era bien merecido. El juicio por tortura consolidó su papel como figura de pesadilla. Historias de dientes arrancados y víctimas clavadas al suelo se extendieron por Londres como un torrente de rumores. Negó los cargos, con una sonrisa irónica, alegando que la intimidación era teatro, no realidad. Pero aún así,
Los tribunales lo condenaron a 10 años y la prisión se convirtió en un crisol de violencia. Frankie golpeó a los oficiales sin vacilar, organizó disturbios y convirtió incluso las instituciones más seguras en campos de batalla. Su cuerpo se convirtió en un mapa de heridas. Heridas de bala, huesos rotos, quemaduras por agua hirviendo. Y las lucía como medallas. Para él, el sufrimiento no era un elemento disuasorio, sino una moneda de cambio. Le compraba reputación, respeto e infamia. El motín de Parkhurst, de 1969, fue su obra maestra de rebelión. Más de 150 prisioneros estallaron en furia, tomando a los guardias como rehenes. Sus gritos resonaban por los pasillos de piedra. Frankie estaba en el centro, orquestando el caos con la misma precisión que antes usaba para las emboscadas callejeras. No era solo un disturbio carcelario, era una guerra. Las llamas iluminaban la noche, las porras crujían contra los huesos y la sangre resbalaba por el suelo. El propio Frankie fue golpeado casi hasta la ceguera, con el cuerpo destrozado hasta el punto de requerir 6 semanas de hospitalización. Sin embargo, incluso mientras yacía dolorido, sonreía. La violencia le había costado la vista y el equilibrio, pero también lo había coronado como el loco indiscutible del submundo británico. La locura era su escudo, su coartada, su marca. Diagnosticado una y otra vez como criminal demente, se aferraba a ese título, usándolo como armadura. Cuando los guardias le preguntaban por qué arremetía, sonreía y se encogía de hombros. «Estoy loco, ¿verdad?». Cuando sus rivales se estremecían bajo su mirada, reía entre dientes, dejando que el mito de la locura hiciera el trabajo de los puños. Entendía algo fundamental. La gente teme menos a la razón que al caos. Con un enemigo calculador se puede negociar, pero un loco, impredecible, incontenible, es la encarnación del terror. Frankie convirtió su reputación en un arma, convirtiendo cada cicatriz, cada diagnóstico, en combustible para su imperio del miedo. Pero tras la bravuconería, los costos se acumulaban. Décadas transcurrían en celdas y cada motín añadía años a sentencias ya imposibles de contar. 42 años de su vida, esparcidos como cristales rotos en instituciones que jamás podrían contenerlo. Luchó contra los guardias no por libertad, sino por desafío. Atacó a los gobernadores no por ganancia, sino por satisfacción. Frankie no solo estaba encarcelado, era adicto a la lucha. El conflicto le daba sentido y sin él no habría sido nada. La violencia no era solo una herramienta para él, era el aire que respiraba, el ritmo de su corazón. La paz era lo único que realmente podía matarlo. Sin embargo, la paz nunca llegó. Incluso a sus 50, con el cuerpo cansado y lleno de cicatrices, seguía siendo inflamable. En la prisión de Strangeways, otro recluso le echó agua hirviendo en los pies tras una discusión. La mayoría de los hombres se habrían derrumbado, suplicado, refugiándose en la supervivencia. Frankie, en cambio, recorría los pasillos en pantuflas. Sus heridas se habían convertido en otro símbolo de rebeldía. Donde otros veían humillación, él veía pruebas. No podía ser borrado ni por las heridas, ni por el tiempo, ni siquiera por la edad. Su resiliencia era tan aterradora como su rabia. Cuanto más intentaban destruirlo, más invulnerable parecía. Para cuando finalmente fue liberado en 1985, Frankie era un anciano según los estándares del AMPA, pero no emergió destrozado. Salió con 42 años de prisión a sus espaldas, cargando con una reputación tan grande que eclipsó los imperios de los Cray y los Richardson juntos. Ellos eran recordados por su poder, pero Frankie era recordado por su locura, y la locura sobrevive al poder. El mundo exterior había cambiado.
La Gran Bretaña de Thatcher era un campo de batalla diferente, pero Frankie se coló en él como si el tiempo no hubiera pasado. Los productores de televisión lo cortejaban, los periodistas rogaban por entrevistas, el público quería escuchar la voz del loco. Se convirtió en una celebridad de la violencia, una reliquia del Londres de Lampa que se negaba a desaparecer. Hay una oscura ironía en cómo la sociedad trata a sus monstruos. El mismo público que una vez tembló al oír su nombre, ahora lo invitaba a sus salas, ávido de historias de sangre y traición. Frankie accedió, inventando historias a partes iguales entre verdad y teatro, embelleciendo los crímenes hasta convertirlos en folclore. «Me entristeció el fin de la guerra», decía con una sonrisa, porque era el paraíso para hombres como yo. El público reía, pero sus palabras transmitían una siniestra honestidad. Confesó su locura con orgullo, como si desafiara al mundo a retroceder. En cambio aplaudieron. Frankie se había convertido en entretenimiento y disfrutaba del escenario tanto como de la calle. Y sin embargo, bajo esa sonrisa burlona, persistía la sombra de todo lo que había perdido. Su vida había sido una guerra interminable, contra la ley, contra sus rivales, contra los muros de la prisión, contra sí mismo. No tenía riquezas que mostrar, ni paz, ni legado, salvo el miedo. Incluso su familia sentía la mancha, hijos arrastrados al crimen, una esposa sepultada en el silencio. La locura le había dado poder, pero también había devorado su humanidad. Se convirtió en un hombre definido no por lo que construyó, sino por lo que destruyó. Y la destrucción, por legendaria que sea, solo deja cenizas. Frankie llevaba con orgullo su corona de violencia, pero era una corona de espinas. Aún así se negó a rendirse. Incluso a sus 60, 70, 80, seguía siendo Mad Frankie, impenitente, indomable, indomable. Para sus enemigos era una advertencia, para sus admiradores, un mito. Para sí mismo, era inevitable. Y aunque los años erosionaran su fuerza, aunque las balas, los puños y el agua hirviendo marcaran su cuerpo, nada podría marcar la leyenda. Porque Frankie Fraser no era solo un hombre, era una idea, la encarnación del caos, un recordatorio de que la civilización es solo un velo delgado, un grito, una patada, un loco lejos del colapso. El Old Bailey había visto a muchos villanos, mentirosos y traidores. Pero cuando Frankie Fraser se sentó en el banquillo de los acusados en 1967, no se trataba solo de un hombre en juicio, sino del terror mismo, sacado a la luz. Los periódicos lo llamaron el juicio de la tortura, y el solo nombre causó escalofríos en toda Gran Bretaña. Testigo tras testigo, hablaron de horrores demasiado grotescos para creer. Dientes arrancados de sus alvéolos con alicates, dedos de los pies cercenados con cizallas, hombres clavados al suelo con clavos de hierro, cuyos gritos resonaban en pesadillas. Frankie permaneció allí sentado, sonriendo con suficiencia, negando con la cabeza como si le divirtiera el teatro de la acusación. Lo negó todo, pero en su negación no había inocencia, solo desafío. La fiscalía lo pintó como un monstruo, un sirviente de la banda de Richardson, cuyo papel era castigar la traición con una creatividad que rivalizaba con las mazmorras medievales. Sin embargo, Frankie interpretó su papel de forma diferente. Se burló del proceso, desestimando los instrumentos de tortura como símbolos de intimidación, en lugar de herramientas de agonía. «No es tortura», bromeó, «es persuasión». Pero bajo su risa se escondía algo más oscuro, la certeza de que el silencio era poder. Se negó a dar nombres, se negó a traicionar a sus hermanos, se negó a doblegarse. El tribunal quería remordimiento. Frankie les infundió arrogancia. El jurado quería arrepentimiento.
Él les ofreció locura. En su veredicto, le condenaron a 10 años más de cárcel. Lo que conmocionó al público no fueron solo las acusaciones, sino el hecho de que Frankie pareciera intocable por la vergüenza. Otros hombres, acusados de las mismas atrocidades, tartamudeaban y suplicaban clemencia. Frankie, en cambio, se recostaba como si el juicio fuera un espectáculo preparado para él, y en cierto modo lo era. Los periódicos devoraron cada una de sus sonrisas, cada broma, cada negativa a cooperar. Se convirtió en un titular, un mito más grande que sus crímenes. Porque Frankie comprendió algo que pocos hombres aprenden. A veces, el silencio es más fuerte que las palabras. Al negarse a romper, se transformó en la encarnación de la lealtad o de la locura, según a quien se le preguntara. Pero la lealtad venía con cadenas. Los Richardson, sus supuestos hermanos, no pudieron protegerlo. Ellos mismos estaban atrapados, su imperio se desmoronaba bajo el peso del testimonio de antiguos aliados que intercambiaron libertad por traición. Hombres que una vez bebieron con Frankie, rieron con él, compartieron ganancias sangrientas, ahora lo señalaban con el dedo y contaban historias de tenazas y martillos. Para Frankie, la traición era el único pecado imperdonable. Había construido su vida sobre la violencia, sí, pero la traición era el cáncer del hampa. Apretó los dientes al escuchar cada testimonio, sabiendo que no eran la policía ni los jueces quienes lo estaban destruyendo, sino hombres a los que una vez había llamado hermanos. Y, sin embargo, no respondió con sus propios nombres. Otros podrían haber cedido, hecho tratos, ofrecido secretos a cambio de sentencias más leves. Frankie nunca lo hizo. Su silencio no era piedad, era estrategia. Al no hablar conservó la única moneda que realmente le quedaba, el miedo. Incluso mientras su mundo se desmoronaba, el submundo sabía que Frankie Fraser jamás traicionaría. Podía matar, torturar, mutilar, pero jamás hablaría. Y ese silencio lo volvió peligroso mucho después de la lectura del veredicto. Traicionar es ser humano. Permanecer callado ante la ruina es ser un mito. Las cárceles lo engulleron una vez más, pero esta vez no era solo un recluso, sino un fantasma viviente del miedo. Los guardias se acercaban a él con cautela, sabiendo que una palabra equivocada podía desatar la violencia. Los reclusos lo veneraban y temían a la vez, susurrando su nombre como un conjuro. Ya no necesitaba demostrar su valía con puños ni espadas. Su reputación se le adelantó en cada habitación. Sin embargo, Frankie era inquieto. La violencia era su alma, y sin ella, el silencio se volvía asfixiante. Así que encontró formas de rebelarse, agrediendo a los guardias, provocando motines, convirtiendo el castigo en un ritual. Cada prolongación de su condena era menos un revés y más una confirmación. Frankie el loco era indomable. La ironía era descarnada. Había vivido castigando la traición, pero la traición lo había encarcelado. Había pasado décadas dominando la violencia, pero fue el silencio lo que lo definió. Su leyenda no surgió de su riqueza, tenía poco que mostrar por sus crímenes, sino de su negativa a ceder. Cada año tras las rejas solo endurecía su imagen. Era el loco que se reía de las acusaciones de tortura, que sonreía ante las sentencias, que soportó décadas en prisión sin revelar un solo secreto. Si las guerras de bandas de Londres eran tragedias griegas, Frankie era su figura más trágica, un hombre consumido por la lealtad, destruido por la traición, pero inmortalizado por el silencio. Incluso cuando la edad empezó a pesarle, cuando los huesos le dolían y la vista se nublaba, el aura de Frankie nunca flaqueó.
Aún se movía con la arrogancia de un hombre que se había forjado un lugar en la historia con navajas y desafío. Criminales más jóvenes, que conocían su nombre más por leyendas que por la realidad, se acercaban a él como peregrinos ante un santuario. ¿Es cierto, Frankie? Drenia preguntaban. ¿De verdad? Sonreía con sorna, inventaba una historia, a veces cierta, a veces exagerada. La verdad importaba menos que el mito, y en ese mito su silencio era más fuerte que cualquier confesión. El silencio se había convertido en su corona. Pero las coronas pesan, y Frankie lo sabía. Bajo la bravuconería, tras la sonrisa, se palpaba la dolorosa conciencia de lo perdido. 4 décadas de libertad robadas, amigos convertidos en enemigos, familia marcada por su legado. Su locura lo había preservado, su silencio lo había protegido. Pero, ¿a qué precio? En raras ocasiones, quizá cuando las luces se atenuaban en su celda y la noche se cernía sobre él, debió preguntarse si la lealtad valía la pena. Pero a la mañana siguiente, cuando los guardias gritaban órdenes y los reclusos susurraban su nombre, volvió a sonreír. La duda era para otros. Frankie Fraser no dudó. Resistió. Y así, el juicio terminó no con justicia, sino con la creación de un mito. La ley se adjudicó la victoria, condenándolo a años que marchitarían a la mayoría de los hombres. Sin embargo, Frankie entró en esos años con la frente en alto, su silencio intacto, su locura ardiendo como una antorcha. En el silencio encontró la inmortalidad, en el dolor encontró un propósito, y en la traición encontró la claridad. No confiar en nadie, no temer a nadie, no amar a nadie más que a la violencia misma. Porque al final, Frankie Fraser no fue juzgado por los tribunales, ni por sus enemigos, ni siquiera por la historia. Fue juzgado solo por el código que nunca rompió y por el silencio que los sobrevivió a todos. Cuando Frankie Fraser finalmente salió de prisión en 1985, ya no era el mismo hombre que se había metido en el crimen de niño. Era mayor, desgastado por 42 años tras las rejas, con el cuerpo marcado y destrozado. Pero su leyenda no había hecho más que agudizarse en su ausencia. Gran Bretaña había cambiado. El Londres de Thatcher brillaba con acero y cristal. Los banqueros sustituyeron a los corredores de apuestas como reyes de la ciudad. Y la cocaína fluía donde antes reinaba la cerveza. Pero Frankie seguía siendo atemporal. Era una reliquia de las viejas guerras, un fantasma que arrastraba tras de sí el humo de los juicios por tortura y las guerras entre bandas. Y ocurrió lo más extraño. El público le dio la bienvenida. Al monstruo al que una vez temieron, ahora lo invitaban a sus salas de estar. Los productores de televisión hicieron fila, ávidos de convertir su notoriedad en entretenimiento. Apareció en programas de entrevistas, documentales e incluso programas de comedia, con su sonrisa torcida y su voz grave cautivando al público. Quienes antes habrían cruzado la calle para evitarlo, ahora se inclinaban hacia adelante en sus sofás para escuchar sus historias. Frankie obedeció, relatando historias de cuchilladas, disturbios carcelarios y traiciones con la cadencia de un showman. Sabía exactamente cuándo hacer una pausa, cuándo sonreír con sorna, cuándo dejar que su locura flotara en el aire. No confesaba crímenes, los representaba. Y el mundo, inquietantemente, rió y aplaudió. La violencia se había convertido en nostalgia, y Frankie en su curador. Había una amarga ironía en esta transformación. Antes los tabloides lo pintaban como un demonio. Ahora lo trataban como si fuera folclore. La misma prensa que antes exigía su encarcelamiento, ahora clamaba por sus memorias, que finalmente publicó en 1994 bajo el título «Comida Frank Loss,
Lectores lo devoraron, fascinados no por la justicia, sino por la brutalidad disfrazada de anécdota. Lo habían tildado de loco, lo habían encarcelado por ser un peligro para la sociedad, y sin embargo allí estaba, firmando libros, estrechando manos, posando para fotografías. Para Frankie era solo otro timo. El miedo siempre había sido su producto, y si la sociedad ahora quería comprarlo en forma de entretenimiento, ¿por qué no venderlo? Sabía que el mundo tenía la memoria corta y la conciencia aún más corta, pero no todos rieron. Para muchas víctimas, su nueva carrera fue sal en viejas heridas. Las familias que habían sufrido bajo el reinado de los Richardson vieron al hombre que una vez arrancó dientes de bocas ahora sonriendo en las pantallas de televisión. Escribieron cartas, exigieron disculpas, rogaron a los medios que no le dieran un espacio. Frankie los ignoró. Nunca había buscado perdón y no lo haría en la vejez. Para él, el remordimiento era debilidad, y la debilidad era muerte. Su silencio había sido su escudo. Ahora su desvergüenza era su arma. Llevaba sus pecados como medallas, cada una pulida por los reflectores de la fama. Sin embargo, ni siquiera la fama pudo protegerlo de los fantasmas de su pasado. En 1991, a las afueras de una discoteca en Clerkenwell, Frankie recibió un disparo en la cabeza a quemarropa. Se rumoreaba que el asesinato había sido ordenado por la familia Adams, una figura en ascenso en el submundo londinense, aunque el propio Frankie afirmó que era la policía quien quería que se marchara. Quienquiera que apretara el gatillo, la bala le arrancó parte de la boca y lo dejó desfigurado para siempre. Pero sobrevivió, como siempre, tambaleándose una vez más ante las fauces de la muerte. Como era su costumbre, cuando le preguntaron quién le disparó, se burló. Si vives a espada, debes esperar la espada. No fue una admisión de derrota, sino una reafirmación de su código. El tiroteo solo contribuyó a su mito. ¿Quién sino Matt Frankie podría recibir un disparo en la cabeza a sus casi 70 años y seguir sonriendo con los dientes rotos? Regresó a la televisión, con las heridas visibles, la voz más áspera, el rostro medio destrozado, y aún así interpretó el papel. Si acaso su supervivencia le dio más credibilidad, era la prueba viviente de que no podía morir, ni por balas, ni por cárceles, ni por traición. Frankie Fraser ya no era un hombre, sino un fantasma, el recuerdo de un Londres que muchos querían olvidar, pero que jamás podrían borrar. Atormentaba la ciudad no por su presencia, sino por su leyenda. Su vida personal reflejó la tragedia de su vida pública. Su esposa, la mujer que había soportado décadas de ausencia y violencia, falleció en 1999. De sus 4 hijos, 3 lo siguieron en el crimen, continuando con la maldición de su legado, mientras que uno lo rechazó, el hijo del que Frankie bromeó diciendo que me había decepcionado. No fue el amor lo que definió a su familia, sino su sombra. La violencia se había convertido en herencia, la locura en tradición. A pesar de todo su encanto y bravuconería, Frankie no dejó tras de sí una dinastía de riqueza ni honor, solo cicatrices que se perpetúan a lo largo de generaciones. Los aplausos de la audiencia televisiva jamás pudieron acallar ese silencio. Con el paso de los años, la edad erosionó lo que las balas y las cuchillas no pudieron. Frankie terminó en un albergue, con el cuerpo frágil y la memoria desgastándose con la aparición del Alzheimer. El hombre que una vez aterrorizó Londres, ahora discutía con vecinos en residencias de ancianos, y su rabia se reducía a quejas sobre el volumen de la televisión o los horarios de las comidas. En 2013, a los 89 años, incluso recibió una orden de arresto por conducta antisocial
tras una de esas peleas. Era absurdo, casi cómico, pero trágicamente apropiado. Frankie el Loco, antaño la plaga del hampa, ahora oficialmente castigado por gritarle a otro jubilado. Su locura había sobrevivido a su imperio, pero no a su dignidad. Aún así, sus últimos años no lograron borrar su leyenda. Los periodistas lo buscaron, los biógrafos persiguieron sus palabras y los documentales repitieron sus historias con estilo cinematográfico. Permaneció, incluso en su declive, como símbolo de algo primordial en el espíritu humano: la fascinación por la violencia, el atractivo del caos, la seducción del miedo. Frankie Fraser no fue admirado, pero fue inolvidable, y al final, eso era todo lo que siempre quiso. Había salido de la pobreza con uñas y dientes, sobrevivido a la traición, soportado la tortura, sobrevivido a imperios y, de alguna manera, había convertido la infamia en fama. Se había convertido en un fantasma, acechando tanto el submundo que lo vio nacer como la sociedad que lo consumió. El 26 de noviembre de 2014, a los 90 años, Mad Frankie Fraser finalmente falleció. Su cuerpo se rindió tras una cirugía de pierna fallida. Su familia desconectó el soporte vital y con ello terminó una de las sagas más oscuras de la historia de Londres. Sus cenizas fueron esparcidas cerca de la tumba de Charlie Richardson, un último gesto que lo unió a los hermanos que una vez fueron sus compañeros de violencia. Pero incluso en la muerte, Frankie rechazó la paz. Su historia perdura, contada en bares, libros y pantallas, porque Frankie Fraser no era solo un hombre violento, era la violencia, encarnada y con voz. Y aunque su cuerpo yace en cenizas, el fantasma de Mad Frankie siempre acechará la memoria de Londres. Al final, todo imperio se derrumba, todo tirano cae, toda leyenda se desintegra en el silencio. Frankie Fraser, el chico de Waterloo que se abrió paso entre el fuego y la locura, no fue la excepción. La edad había triunfado donde las balas y las cuchillas habían fracasado. Su cuerpo, antaño un recipiente de furia, ahora lo traicionaba. Sus manos, que antaño habían sostenido navajas y alicates, temblaban de debilidad. Su mente, que antaño había orquestado disturbios y asesinatos, se desmoronó bajo la niebla del Alzheimer. Para un hombre que había construido su identidad sobre el miedo, no había mayor humillación que la fragilidad. Sin embargo, incluso en su declive, nunca fue ordinario. Su nombre por sí solo seguía siendo lo suficientemente afilado como para cortar. Los hospitales se convirtieron en sus nuevos campos de batalla, las salas en sus nuevas prisiones. En 2014, a los 90 años, ingresó para una cirugía de pierna, un procedimiento que para el hombre común sería rutinario, pero que para Frankie se convirtió en su última batalla. Las complicaciones lo dejaron en coma, con el cuerpo conectado a máquinas, y su familia obligada a tomar una decisión. El hombre que una vez se había negado a doblegarse ante los tribunales, los guardias y los rivales, ahora yacía completamente impotente. Y sin embargo, incluso en ese silencio, se podía percibir el fantasma de su desafío. Porque Frankie nunca se había rendido, no del todo. Incluso la muerte tuvo que ser elegida por él. El 26 de noviembre de 2014, se tomó la decisión. Se apagaron las máquinas, y con ellas, la tormenta de Mad Frankie Fraser finalmente se calmó. El hombre que una vez aterrorizó a jueces y policías, que se rió de las balas, que prosperó en jaulas, ahora se desvanecía en la nada tan silenciosamente como cualquier alma olvidada. Pero la muerte no lo borró, lo engrandeció. Los periódicos escribieron obituarios con igual repulsión y fascinación. Los documentales revivieron su vida con música dramática.
Viejos camaradas menearon la cabeza con incredulidad ante la longevidad del loco. Sus cenizas, esparcidas cerca de la tumba de Charlie Richardson, lo ataron para siempre a la hermandad de la sangre y la traición. La muerte, sin embargo, no es el fin de las leyendas. La historia de Frankie no se desvaneció. Se convirtió en folclore, narrada con el mismo asombro que los mitos urbanos. Los bares aún resuenan con su nombre. Los guías turísticos señalan al mendigo ciego, donde caían los enemigos, y lo invocan como si invocaran a un fantasma. Las generaciones más jóvenes, nacidas décadas después de su apogeo, aún susurran: ¿has oído hablar de Frankie el Loco? Sus crímenes se convirtieron en cuentos de fogata, despojados de su terror, reembasados en emoción. Y en esa extraña alquimia, Frankie logró lo que siempre deseó: la inmortalidad, aunque construida sobre los huesos de otros. Sin embargo, la inmortalidad nunca es pura. Por cada admirador que reía entre dientes en sus entrevistas, había familiares de víctimas que se enfurecían, recordando una sangre que no podía ser borrada con risas. Recordaron al mundo que tras la sonrisa de Frankie se escondían gritos, que su fama se cimentaba sobre cicatrices grabadas en carne viva. Para ellos, su muerte no les trajo ningún consuelo, solo el amargo recordatorio de que nunca se hizo justicia. Frankie había pasado décadas en prisión, sí, pero nunca se había arrepentido. Había llevado sus pecados a la tumba, cargándolos con orgullo, convirtiendo el castigo en teatro. Su silencio había preservado su mito, pero también había asegurado que sus víctimas nunca sanarían. Y quizás esa fue la mayor ironía. Frankie Fraser se volvió inmortal no porque buscara la redención, sino porque la rechazó. La mayoría de los hombres, al enfrentarse a la edad o la muerte, intentan reescribirse, suavizar la narrativa, disculparse. Frankie nunca lo hizo. Permaneció hasta el final, impenitente. Nunca pidió perdón, nunca imploró compasión, nunca fingió ser otra cosa que lo que era: un loco que vivía de la violencia. Y en un mundo obsesionado con la honestidad, por brutal que fuera, quizás eso fue lo que lo hizo inolvidable. Nunca mintió sobre su naturaleza, simplemente la abrazó hasta que lo consumió. Pero, entonces, ¿qué significa su historia? ¿Es Frankie Fraser una advertencia de lo que ocurre cuando una sociedad les falla a sus pobres? ¿Un niño nacido en el hambre que aprendió que el miedo era su única moneda? ¿O es la prueba de que el mal puede prosperar no por los sistemas, sino por la elección? Quizás fue ambas cosas. Un hijo de la pobreza, sí, pero también un hombre que eligió la brutalidad cuando otros eligieron sobrevivir a través del trabajo, la fe o la familia. La tragedia de Frankie no fue solo que se convirtiera en un monstruo, sino que lo disfrutaba. Encontró sentido en la locura, y la locura a su vez lo devoró. Su vida se lee como una tragedia shakespeariana reescrita con sangre y acero. Un niño que podría haber sido olvidado, se volvió inolvidable al abrazar la oscuridad que lo rodeaba. Vivió con miedo, gobernado por la violencia, traicionó y fue traicionado, soportó jaulas y balas y sobrevivió a imperios más grandes que él. Pero al final, sus victorias fueron cenizas, sin riqueza, sin paz, sin legado más allá de la notoriedad. Un hombre que quería que el mundo lo recordara es recordado, sí, pero recordado como un fantasma, una advertencia, un recordatorio de lo delgada que es la línea entre la civilización y el caos. Su fama fue la inmortalidad, pero su inmortalidad fue la condenación. Y así cae el telón. Frankie Fraser, el chico que se convirtió en Mad Frankie, abandona el escenario por fin, pero como todos los grandes villanos, se niega a desaparecer. Su historia perdura en las grietas de Londres
en las páginas amarillentas de la prensa sensacionalista, en el brillo parpadeante de las repeticiones de televisión, en los susurros de los clientes de pub que nunca lo conocieron, pero que sienten que sí. Aún ronda la ciudad, no como un hombre de carne y hueso, sino como una idea, que la locura puede ser poder, que la violencia puede ser moneda corriente, que el miedo puede forjar la inmortalidad. Y quizás, en las sombras de cada ciudad, otro chico espera heredar su corona. El mundo puede debatir si Frankie Fraser fue producto de las circunstancias o un monstruo de su propia creación, pero la verdad es más simple. Fue ambas cosas. Fue el hijo de la pobreza, el desertor de la guerra, el torturador de traidores, el superviviente de traiciones, el fantasma del hampa, el showman de su propia infamia. Fue toda la contradicción que un hombre puede ser, y sin embargo, nunca se confundió consigo mismo. Sabía quién era, sabía lo que quería, y en esa certeza inquebrantable se volvió eterno. Frankie Fraser puede haber muerto, pero Mad Frankie, el mito, sigue vivo, por siempre temido, por siempre recordado, por siempre loco.